capaz y en realidad va a aguantar. Entonces, si les parece, empezamos y después vamos viendo qué tal, ¿verdad? Bueno, antes de empezar en realidad, vamos a avisos parroquiales. Como ustedes saben, la próxima semana es Semana Santa, ¿sí? Y en teoría empiezan los parciales también de ustedes. Creo que hasta el miércoles tienen clases o exámenes. Entonces, nosotros tenemos que recuperar esa clase, solo que estuve hablando con el delegado, ¿verdad? Y Caraima, y él me estaba contando que es un poco complicado porque tienen exámenes, tienen esto, lo otro. Entonces yo le dije que pensemos en horarios, pero en últimas, si no queda de otra, vamos a dar ese jueves 28 de abril, que sería el próximo jueves, una doble clase. No hay mucho problema con eso en realidad, porque nosotros tenemos que terminar la unidad más grande, que casi es la mitad de nuestro programa, es todo lo que es oído, ¿sí? Y sería hasta esta clase entonces que quedaríamos para estudiar, ¿sí? Porque tampoco quiero darles mal y pronto y que después rindan mal por esa razón, porque es muy sobre la hora y no pueden leer, entonces no vale eso la pena. Prefiero dejar acá y dejar hasta acá el parcial. Rendimos ese 21, que es nuestra fecha, y después la siguiente clase damos una doble clase en nuestro horario, ¿sí? No sé qué les parece. Vayan pensando, analizando, a ver qué les parece y vamos a ir discutiendo después cualquier cosa, ¿sí? Bueno, entonces es una proposición nada más, ¿sí? Es para que vayan pensando y después me comentan qué tal. A ver un poco, el día 28 tenemos examen a las 17:40. No, siempre en nuestro horario, ¿sí? En nuestro horario, o sea, más de ese horario no vamos a pasar, ¿sí? Bueno, nuestro horario en teoría es hasta las 5:20, ¿verdad? Lo cual es un poco abusivo porque las horas de captación de los alumnos son 40 minutos, eso es lo ideal. Después hacer una pausa y demás, pero son muchas horas, entonces lo ideal es hacer las dos bien abreviadas, cortas, en ese día con menos tiempo. No vamos a pasar más de las 5, ¿está bien? Bueno, entonces, piensen y vamos a ir analizando, ¿está bien? Entonces, para no perder tanto tiempo, porque el tiempo nos apura, vamos a empezar, ¿está bien? Bueno, la clase que nos faltaba dar, o sea, para ir terminando un poco lo que es, todo lo que es oído, ¿sí? Es hoy el tema de hipoacusias, ¿sí? ¿Qué son las hipoacusias o las pérdidas auditivas? Y justamente eso, o sea, la hipoacusia es un defecto funcional que ocurre cuando una persona pierde esa capacidad auditiva, ¿sí? Independientemente de la intensidad, vamos a ver que esto puede ser algo leve, moderado, severo, profundo, de acuerdo a las clasificaciones que vamos a ir dando. Puede estar causada por múltiples patologías, ¿verdad? Desde un proceso banal, tratable, ¿sí? Hasta un proceso ya sistémico que tenga una repercusión a nivel de oído, ¿sí? Y dentro de eso podemos clasificar los tipos de pérdida auditiva, ¿verdad? En varios grupos. Podemos tener una clasificación topográfica, donde tenemos que localizar la lesión, a qué nivel se encuentra, ¿sí? Anatómicamente hablando. Puede ser a nivel del oído externo, ¿verdad? Que es el encargado de recoger las ondas sonoras y conducirlas hasta la membrana del tímpano. Puede ser a nivel del oído medio, ¿verdad? Que es el encargado de amplificar esas ondas sonoras y transmitirlas hasta el oído interno. Y puede ser a nivel del oído interno, ¿verdad? Que es el encargado de transformar ese estímulo sonoro, ¿verdad? Que se recibe en impulsos nerviosos que se transmiten por la vía acústica hasta la corteza cerebral. Como ustedes recuerdan, habíamos visto luego en su momento cuáles son los distintos puntos de reparo de la vía acústica en los distintos niveles. Y a cualquier nivel, desde el conducto auditivo externo hasta la corteza cerebral, puede existir una afectación que dé un tipo de pérdida auditiva, ¿sí? Bueno,
Y de acuerdo a esa clasificación podemos hablar en hipoacusias de tres tipos o tres grupos, ¿verdad? Una hipoacusia de transmisión o de conducción, justamente, que se deben a obstrucciones a nivel de lo que es el conducto auditivo externo o por lesiones a nivel del oído medio que justamente ocasionan la alteración de la membrana del tímpano, de la cadena de huesitos o de ambas estructuras, ¿sí? Bueno, en general estas se consideran tratables. ¿Por qué? Porque son pérdidas auditivas normalmente transitorias o que tienen una solución médica o quirúrgica. Por ejemplo, un tapón de cera, ¿sí? El tapón de cera es la suciedad que existe en el conducto auditivo externo. Eso puede taponar el oído y generar una hipoacusia de conducción, pero es algo que se soluciona. ¿Por qué? Porque yo le doy unas gotitas, hago un lavado y bueno, pasa, ¿sí? Ahora, una hipoacusia neurosensorial o de percepción ya es cuando tenemos una lesión a nivel del órgano de Corti, que sería una hipoacusia coclear, o alteraciones de las vías, ¿verdad? Hipoacusias retrococleares, ¿sí? Retrococleares, ¿por qué? Porque están más arriba, más allá del órgano de Corti, en algún punto de todo lo que es la vía acústica. O puede ser también por trastornos a nivel de la corteza cerebral auditiva, ¿sí? En ese caso recibe el nombre de hipoacusia cortical, ¿está bien? Bueno, como norma general, entonces, estas normalmente tienen escasa posibilidad de recuperación. ¿Por qué? Porque justamente ya hay una afectación del nervio auditivo, de la vía nerviosa. Y normalmente son muy difíciles de recuperar. O sea, es un daño que suele ser ya permanente y encima progresivo, si es que no se hace un tratamiento. Ahora, tenemos también una hipoacusia mixta. La hipoacusia mixta son alteraciones simultáneas, tanto de la transmisión o conducción del sonido y también de la percepción misma del sonido, o sea, la parte neurosensorial, o sea, ambas. Bueno, luego tenemos la clasificación cuantitativa, que esto sí depende de la intensidad de la pérdida de la audición y se clasifica justamente de acuerdo a la pérdida tonal media. Puede ser leve o ligera, entre 21 a 40 decibeles. Puede ser moderada, entre 41 a 70 decibeles. Puede ser severa, entre 71 a 90 decibeles. Y profunda cuando va más allá de 90, ¿sí? Llegando hasta 120. Una vez que yo tenga una pérdida auditiva de mayor a 120 decibeles, estoy hablando de una cofosis, ¿sí? O una deficiencia auditiva total. Normalmente esos pacientes que ustedes, o sea, los famosos, como se dicen, sordomudo, ¿sí? Esas personas en realidad tienen normalmente una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay alguna afectación auditiva del nervio, profunda, porque suele ser mayor a 90 decibeles, bilateral, ¿sí? Difícilmente tengan una cofosis como tal, porque la cofosis se presenta después de algún tipo de patología que vamos a ir viendo cuáles pueden ser. Pero los niños que nacen normalmente con ese problema auditivo bilateral profundo, los que después serán llamados sordomudos, ¿verdad? En realidad no son mudos, no desarrollan el lenguaje de manera correcta porque no escuchan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, algún sonido pueden emitir, ¿sí? El problema no está en las cuerdas vocales, nada, ¿sí? Solo que no se sienten confiados, ¿por qué? Porque ellos no escuchan, entonces no saben lo que es la voz como tal. Entonces, vamos a ir viendo, esta es una gráfica que recibe el nombre de audiograma, que me sirve justamente para ir valorando lo que es la audición. Y solo para explicarles, para que tengan una idea de cómo se presenta, nosotros tenemos este audiograma, dijimos, en uno de los ejes tenemos la intensidad en decibeles, desde 0 hasta 120. Y también en otro de los ejes tenemos las frecuencias bajas, desde 125, que serían las frecuencias graves, hasta las más altas, 8000 Hz, que es lo que grafica esto,
¿Qué son las frecuencias altas o también llamadas agudas? Y como dijimos, lo normal, un paciente normoyente que escucha bien, ¿sí? Lo normal es que la audición se encuentre entre 0 a 20 decibeles. ¿Qué significa eso? Que el oído es capaz de captar palabras o sonidos que se encuentran ya a ese nivel, ¿sí? Leve es entre 20 a 40, moderada entre 40 hasta 70, severa entre 70 y 90 y profunda más allá de 90. ¿Está bien? Bueno, luego tenemos la clasificación de acuerdo a la adquisición del lenguaje. ¿A qué se refiere? Puede ser justamente a cuando existe una pérdida auditiva en algún momento antes de la adquisición del lenguaje. Un recién nacido, por ejemplo, que tuvo algún problema durante alguna internación, por problemas durante el parto, puede tener una pérdida auditiva prelingual, ¿sí? Puede ser poslocutivo, poslingual también, los ancianos sobre todo, que tengan algún tipo de pérdida auditiva propia de la edad, que van perdiendo y tienen una hipoacusia postlingual. Y una hipoacusia perilocutiva es aquella que se produce durante la adquisición del lenguaje. Por ejemplo, un niño de 2 o 3 años que está aprendiendo y tiene una meningitis, por ejemplo, que afecta al oído interno y genera una hipoacusia neurosensorial. Entonces son distintas clasificaciones, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Ahora, hay una clasificación cronológica también que me habla a mí del momento de la aparición de la hipoacusia y toma como referencia el momento del parto. Esto también es importante porque el día de mañana va a haber muchos pediatras, sobre todo, que le lleguen niños recién nacidos a controles con el pediatra que tengan factores de riesgo para desarrollar hipoacusias neurosensoriales, ¿sí? Por ejemplo, puede ser cualquier patología congénita prenatal, aquellas que aparecen antes del nacimiento, ¿verdad? Ya sean genéticas, transmitidas por alguna anomalía en un gen o adquiridas, originadas por algún tipo de situación, un agente patógeno, por ejemplo, en el periodo embrionario fetal de la mamá, que tuvo algún tipo de infección, por ejemplo, toxoplasmosis en el primer trimestre del embarazo, puede desarrollar una pérdida auditiva, ¿sí? Entonces es muy importante indagar justamente cuáles son esos indicadores de riesgo que están asociados a las hipoacusias, ¿sí? Antecedentes familiares, sobre todo, de cualquier tipo de hipoacusia neurosensorial, si saben que tiene algún hermano, algún primo, alguien que tenga una pérdida auditiva, sobre todo joven o ya desde la infancia, ¿sí? Hay que indagar también infecciones en la madre, sobre todo durante la gestación y más aún en el primer trimestre del embarazo, ¿sí? Dijimos, las TORCH que van a ver, sobre todo en ginecología, que son virus que producen hipoacusias neurosensoriales, ¿sí? Y justamente, ¿cuáles son esas? La toxoplasmosis, citomegalovirus, rubeola, sífilis, herpes, ¿sí? También las malformaciones craneofaciales en general, ¿verdad? Tanto si son producidas por por ejemplo, el síndrome de Down, ¿sí? O si pueden ser por algún tipo de malformación que ocurre durante la gestación, ¿sí? Sobre todo craneofaciales, porque ahí es justamente donde se desarrolla la afectación del oído interno. Bajo peso al nacer, sobre todo menor a 1500 gramos, la hiperbilirrubinemia grave. La bilirrubina es un producto de desecho del hígado normalmente que se corrobora en los recién nacidos, sobre todo en las primeras 48 horas, porque justamente el aumento de su concentración puede producir también una toxicidad a nivel del oído interno, ¿sí? Medicamentos ototóxicos como tal, como antibióticos, diuréticos de Lassa, los aminoglucósidos, ¿verdad? Pacientes que son tratados con radioterapia, con cisplatino, ciclofosfamida. O sea, todas esas son factores que están asociados justamente a un riesgo mayor de hipoacusia. El uso de drogas o alcohol en la madre durante el embarazo, los accidentes hipóxicos isquémicos que ocurren en los recién nacidos, ¿sí? Al nacer, por ejemplo, resulta que tenía
un líquido meconial. No sé si saben lo que es el líquido meconial. Creo que nos dieron todavía en pediatría. Bueno, el meconio es la primera deposición que ocurre en el embrión, en el feto, en el bebé, ¿sí? Y bueno, eso cuando hay ya al nacer por parto normal es un riesgo grave, es muy alto de que tenga una broncoaspiración y que eso le genere una dificultad respiratoria con una hipoxia isquemia, ¿sí? Que favorece justamente el desarrollo de estas pérdidas auditivas. Además está decir que esto también al producir una broncoaspiración puede generar una neumonía y más aún en un recién nacido, ¿sí? Con necesidad de ventilación mecánica respiratoria asistida en terapia intensiva. Entonces, todo eso son factores de riesgo que van sumando para decir que uno puede o no tener mayor factores de riesgo para una pérdida auditiva. ¿Está bien? Bueno, y después también, así como dijimos, las prenatales, tenemos también perinatales, como estuvimos viendo durante el parto en las primeras horas de vida, y las postnatales ya que ocurren luego, con posterioridad al nacimiento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y nosotros tenemos que investigar justamente la audición. Y para eso están estos estudios de audición que se llaman audiometría, logoaudiometría y otros que vamos a ir viendo, ¿sí? La audiometría es justamente eso, es medir la audición, medir esa pérdida auditiva. Y podemos clasificarles en acumetría, o también llamada audiometría no eléctrica, que se basan en instrumentos normalmente no eléctricos, como son los diapasones y la voz. Y la audiometría electrónica, ¿sí? Que justamente mide un estudio que es la audiometría como tal, que les voy a mostrar cómo se hace, y la logoaudiometría, que es un estudio que a mí me permite saber qué tanto entiende un paciente. Porque una cosa es escuchar, ¿sí? Una cosa es que escuche o no, y otra cosa es que entienda lo que escucha, ¿sí? O si entiende otra cosa, o si escucha otra cosa, porque hay veces que pasa eso también. Entonces, para esto, antes de pasar, tenemos que tener bien en claro dos conceptos que en este estudio de audición, que es la audiometría, nosotros evaluamos dos componentes, lo que es la vía aérea, o sea, el paso del sonido a través del conducto auditivo externo por la membrana, por la cadena de huesitos. Esa es mi vía aérea, lo que es el oído externo y oído medio. Y luego tenemos la vía ósea, porque si ustedes recuerdan, también habíamos dicho que el sonido no solamente entra por el conducto auditivo externo, ¿cierto? Es la principal, porque desde 0 decibeles, o sea, cualquier sonido, por más mínimo que sea, ya capta. Pero también tenemos una transmisión directa a través de la mastoides, que es el hueso que está detrás, a nivel retroauricular. Si yo tengo un de más de 60 decibeles, a partir de ahí mi vía ósea también se pone o también colabora de cierta manera con la captación de los sonidos. ¿Está bien? La mayoría, o sea, esta voz con la que yo le estoy hablando ahora, esta es una voz de 50, 60 decibeles. La voz cuchicheada es más baja, es de 30 decibeles, ¿sí? Una voz gritada es de 90 decibeles y cosas más fuertes evidentemente tienen mayor decibeles. Entonces, ¿para qué toda esa explicación? Para que se entienda que si yo, por ejemplo, alguien me habla, yo voy a captar el sonido tanto por vía aérea como por vía ósea, porque es el mínimo, 50, 60 decibeles y a partir de ahí ya capta también la mastoides. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un tapón de cera en mi oído derecho, vamos a dar ese ejemplo. Yo tengo un tapón de cera en mi oído derecho, no sé si pueden probar ustedes mismos y aprieten la parte del trago hacia ustedes, ¿sí? Aprieten contra la concha auricular y van a sentir que escuchan más fuerte su propia voz, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque en ese momento se vuelve una vía ósea absoluta, ¿sí? Yo tapo la entrada del sonido hacia el conducto auditivo y entra solamente por la mastoides el sonido, ¿sí? Y eso hace que se vuelva mayor aún la intensidad con la que se escucha.
¿Eso para qué? O sea, ¿para qué damos toda esta explicación? Porque va a ser importante entender en los estudios que vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la estrategia diagnóstica que hay que tener? Y enfocar de esta forma. Primero, la anamnesis, como dijimos. La historia clínica del paciente es súper importante. Diferente es si yo estoy evaluando un paciente de 80 años que uno de 2 años, ¿sí? La exploración física, ¿sí? Las pruebas audiológicas, sobre todo, dijimos, existen pruebas subjetivas que dependen justamente de la colaboración del paciente. Todas estas pruebas que estamos viendo, la acumetría, la audiometría, todas dependen de que el paciente dé una respuesta. En cambio, las pruebas objetivas son justamente pruebas que miden una respuesta fisiológica ante determinados estímulos. O sea, yo estimulo ciertas zonas, sobre todo de la vía acústica, o en el oído medio, o en el oído interno, y espero una respuesta, no del paciente, sino de esas propias estructuras. Y para eso tenemos justamente la impedanciometría o timpanometría, las autoemisiones acústicas y los potenciales auditivos. También tenemos pruebas de imágenes que podemos solicitar. Si yo, por ejemplo, estoy justamente sospechando de un accidentado, por ejemplo, que consulta por una pérdida auditiva y justamente tiene también una parálisis facial, por ejemplo, y solicito un estudio, una tomografía, y constato justamente que existe una solución de continuidad a nivel del peñasco que me genera una lesión a nivel del nervio facial y una discontinuidad, por ejemplo, en la cadena de huesitos, ¿sí? Se perdió eso, entonces tiene una pérdida auditiva, ¿sí? Orientan. Todo lo que son pruebas de imágenes orientan, además de las pruebas audiológicas específicas. Y luego las pruebas de laboratorio, ¿por qué? Porque las pruebas de laboratorio, de acuerdo a la edad a la que yo estoy sospechando algo, me permiten justamente descartar patologías virales, ¿sí? Puedo pedir IgG, IgM, para virus respiratorios, citomegalovirus, TOX, o sea, muchas cosas puedo pedir, ¿sí? Sobre todo el citomegalovirus es un virus que muy frecuentemente da una pérdida auditiva en niños de 5 o 6 años, ¿sí? Bueno, entonces la anamnesis, como dijimos, importantísimo. Mi cuestionario debe ir orientado hacia el paciente que yo estoy. Si tengo una persona de 80 años, por supuesto que le voy a preguntar más sobre patologías de base, si es que estuvo no expuesto por años a algún tipo de trabajo con ruidos extremos, si es que tiene algún tratamiento oncológico, o sea, dirigido a eso. Pero si estoy entre un bebé, lo primero que voy a hacer es preguntar sobre los riesgos que tuvo esa mamá durante su embarazo, si consumió o no algún tipo de medicamentos, si tuvo o no alguna infección grave con uso de antibióticos. O sea, hay que orientar justamente la anamnesis hacia lo que uno quiere recabar datos, ¿sí? Entonces, siempre preguntar cuándo fue el momento de pérdida auditiva, ¿verdad? ¿En qué momento? Si fue reciente o algo ya de años, el tiempo de evolución, ¿sí? Años, meses, horas, días. ¿Cómo se presentó? Si fue algo más bien brusco, si fue algo más bien progresivo, ¿sí? De manera uni o bilateral, ¿está bien? También la asociación con otros síntomas, como dijimos, otológicos. Si hay o no presencia de zumbido, si hay o no presencia de dolor, de otorrea, de vértigo, de sensación de presión, sensación de inestabilidad, ¿ok? Y las circunstancias en sí de cada paciente que ya estuvimos hablando. A la exploración física, importantísima la otoscopía, porque eso a mí, al ser la primera prueba, me puede ya de entrada descartar cualquier tipo de afectación en el conducto auditivo externo. Si yo de entrada miro el oído y veo que tiene una infección con mucha secreción que tapa totalmente el conducto auditivo externo, ¿verdad? Una otitis media aguda supurada en ese momento, o una otitis externa que tiene mucho edema, mucha inflamación, es esperable que yo encuentre una leve pérdida auditiva conductiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente el sonido no se transmite en ese momento. También puedo tener un tapón de cera y ahí mismo ya hago mi diagnóstico de una pérdida conductiva. Me da una orientación sobre todo de la parte del oído externo hasta el oído medio.
Entonces, por eso es importante. Bueno, y entre esto, como dijimos, existen los diapasones. Los diapasones son instrumentos metálicos que justamente tienen un mango, tienen dos ramas, ¿sí? Y vibran a cierta frecuencia con tonos puros. ¿Y para qué me sirven a mí estos tonos puros de 128, 256, 512, 1024? Esos son los tonos que a mí me orientan justamente, ¿sí? Pero lo importante, más allá de todo esto, es que me oriente hacia qué tipo de pérdida auditiva yo tengo. Porque difícil que me dé una intensidad. No me va a decir, ah, sí, tienes una pérdida moderada, porque no sirve para eso. Sirve solamente para saber si es más bien una pérdida conductiva o si es más bien una pérdida neurosensorial. Entonces, no sé si esto de las pruebas de Rine y Weber llegaron a ver en semiología o algo similar. Este es el momento de dar, justamente. Pero voy a ir explicando para que se entienda. La prueba de Weber, justamente, es una prueba que estimula la vía ósea, ¿sí? O sea, yo espero que mi Weber lateralice hacia la mejor vía ósea. Eso es lo que yo espero. Ese es mi resultado normal, ¿sí? Entonces, lo que se hace es utilizar un diapasón, se hace vibrar justamente eso y se coloca en el centro de la cabeza. Y se le pide al paciente que diga hacia qué lado siente mejor, hacia el derecho o hacia el izquierdo, hacia los dos igual o cuál, ¿sí? ¿Y hacia dónde lateraliza? Lateraliza siempre hacia la mejor vía ósea. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo un tapón de cera, vamos con el tapón de cera que es el más fácil de entender, en mi oído derecho. Evidentemente, como dijimos, tener un tapón de cera es como que esté tapado el conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces es como que se cierra y yo tengo una vía ósea absoluta. Entonces, mi Weber, al hacer vibrar, colocarle al paciente, va a lateralizar hacia ese lado, hacia el lado del tapón. Si yo tenía una infección, iba a ser de las mismas características, una otitis media aguda, una otitis serosa. ¿Por qué? Porque se cierra la entrada del aire, del sonido, por la vía aérea. Y el hueso pasa a ser la vía ósea, una vía absoluta, que aumenta el sonido. O sea, es una mejor vía ósea. ¿Sí? Bueno, vamos a complementar con el RINE para que se entienda un poco mejor. Esta prueba de Schwab no hace falta, ¿sí? Me olvidé de quitar nomás, ni le den bola porque hoy en día ya no se utiliza, ¿sí? La prueba de RINE, vamos a complementar. A ver, Wilson pregunta, entonces la lateralización es hacia el lado afectado o sano. Bueno, en este caso es hacia el lado afecto, o sea, hacia el tapón de cera. ¿Por qué? Porque justamente se tapa y mejora la vía ósea. Vamos a dar otro ejemplo entonces antes de pasar. Si yo tengo, volvemos al anterior para que no haya confusión. Si yo tengo un paciente que está en radioterapia y utiliza mucho cisplatino. El cisplatino es un ototóxico que lesiona el oído interno. Entonces, ¿qué pasa? Al tener una lesión en el oído interno, el derecho, vamos a suponer, ¿verdad? Yo tengo una afectación de lo que es el nervio auditivo, ¿sí? Entonces, la vía ósea que se relaciona al nervio auditivo va a estar afectada en ese punto. Entonces, ahí yo le hago el Weber, ¿sí? A mi paciente y va a lateralizar hacia el lado sano, en ese caso, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende eso? Y depende de la patología que tengas. Porque si yo tengo algo que es meramente obstructivo, nada más, siempre vamos con el ejemplo del oído derecho. Tengo un tapón, tengo una otitis serosa, tengo una otitis media, una otitis externa, lo que sea que tapone y obstruya ese lado del oído, hace que mi vía ósea sea mejor de ese lado afecto. Entonces, el Weber va a lateralizar en ese caso hacia el lado afecto porque tiene una obstrucción el conducto auditivo.
Pero si yo del mismo lado, vamos al otro ejemplo, tengo el cisplatino que lesionó mi oído derecho, entonces evidentemente mi nervio auditivo, que está representado por la vía ósea, está mal, va a ir hacia el otro lado. En ese caso, hacia el lado sano, ¿sí? Muy bien, entendido, dice. Ok, vamos a complementar con el RINE entonces ahora. El RINE justamente evalúa en este caso la vía aérea, ¿sí? Y lo que yo espero encontrar es un RINE positivo cuando yo hago vibrar el diapasón por delante del conducto auditivo externo. O sea, eso es lo que yo espero encontrar. ¿Por qué? Porque la vía aérea lleva mejor el sonido que la vía ósea, ¿sí? Desde 0 decibeles dijimos. Entonces, vamos a los ejemplos para ver si se entendió. El mismo ejemplo, tapón de cera en mi oído derecho. Yo le hago vibrar el diapasón, coloco delante del conducto auditivo y luego detrás en la mastoides, ¿qué piensan que voy a tener? ¿Rine positivo o rine negativo? Recuerden, es un tapón de cera en mi oído derecho. Un rine negativo, muy bien, Nora. ¿Por qué? Porque justamente no pasa mi sonido. Lo mismo puede llegar a pasar con las otitis, con los cuerpos extraños, con todo, cualquier tipo de tapón epidérmico, lo que sea, es un rine negativo. Muy bien, se entendió entonces la idea. Y eso es justamente lo que evalúa, si tengo o no una conducción aérea. Perfecto, se entendió perfectísimo. Bueno, entonces, justamente continuando con los estudios auditivos, tenemos como de manera universal esto que se llama monigote de Fowler. El monigote de Fowler me permite a mí representar esa vía aérea y esa vía ósea en los estudios auditivos, ¿sí? Todo lo que es rojo siempre va a ser oído derecho, eso es de manera universal. Y en color azul o celeste, el oído izquierdo, también de manera universal, ¿sí? Entonces, estas son las cabinas audiométricas donde se le coloca al paciente en una sillita, se le cierra esto, es zona amortiguada, porque la idea es que esto solamente lo que se le estimula, el paciente responda y está aislado del resto de los sonidos del ambiente, ¿sí? Y la idea justamente es colocarle una especie de auricular que evalúa la vía aérea, ¿sí? Y la vía ósea, tanto del oído derecho, que está en color rojo, como el oído izquierdo, que está en azul o celeste. Bueno, y esto es básicamente lo que tenemos. Se evalúa la vía aérea, ¿sí? Y luego la vía ósea colocando en la punta de la mastoides para ver la transmisión, ¿verdad?, de ese sonido a través del hueso. Tenemos una intensidad en decibeles, como dijimos, de 0 a 120 más o menos, y las frecuencias que se van cambiando desde 125 hasta 8000 Hz más o menos. Se evalúa primero las frecuencias graves y luego las frecuencias agudas, ¿sí? Bueno, y esto es más o menos lo que yo espero encontrar, ¿sí? Esto, oído derecho, y esto en oído izquierdo, es justamente una audición normal. ¿Por qué? Porque decimos de 0 a 20 es una audición normal. Yo evalúo tanto la vía aérea, que es la que está en puntos continuos, y la vía ósea, que está en una línea punteada. Acá se ve un poquito mejor. Entonces, vamos a los ejemplos con las patologías. Si yo tengo, por ejemplo, una hipoacusia de conducción, el clásico ejemplo, tapón de cera. ¿Por qué? Porque justamente yo tengo un tapón de cera en mi oído derecho y veo que el sonido no se transmite bien. Entonces, mi rine va a estar negativo de ese lado, ¿sí? Y el Weber en este caso va a lateralizar hacia ese lado, hacia el lado afecto, porque es mi mejor vía ósea, ¿sí? Y vemos justamente que existe una diferencia acá, ¿sí? En un audiograma, esto representa una hipoacusia conductiva. ¿Por qué? Porque vemos que la línea continua es la que desciende hasta 40 más o menos, que es la vía aérea, y la vía que es en puntitos es la vía ósea. Y como ven,
hay un gap, una diferencia de hasta 20 o más decibeles. ¿Eso qué significa? Que no se está transmitiendo de manera correcta a través de la vía aérea. ¿Sí? Esto es nada más para que ustedes entiendan, ¿sí? Todo lo que estamos diciendo. Yo no les voy a poner un gráfico para que ustedes distingan qué tipo de hipoacusia es. No, eso es algo muy específico ya. Nosotros vamos a irnos a las patologías. Pero para que ustedes entiendan esas patologías tenemos que explicar todo esto, ¿sí? Bueno, lo mismo. Pérdida auditiva, una hipoacusia de transmisión o de conducción, puede ser ambas. Y como vemos, la línea punteada en puntitos representa la vía ósea. Y la vía continua, la línea continua, representa la vía aérea. Y como ven, está disminuido hasta casi 50 o 60 decibeles. O sea, esta gráfica, mirando, yo puedo decir que tengo una hipoacusia de transmisión o conductiva también llamada, bilateral, porque es de los dos lados, moderada. ¿Okay? Ejemplo clásico, tapón de cera, otitis serosa, cualquier tipo de infección o cuerpo extraño en el oído, cualquier discontinuidad de la cadena de huesitos me puede dar esa pérdida auditiva. Bueno, también acompañando a la hipoacusia conductiva tenemos que evaluar otro estudio que es la logoaudiometría. Pero esto voy a pasar porque voy a explicar después, ¿sí? Seguimos con la hipoacusia, pero ahora de percepción. Las hipoacusias de percepción, también llamadas neurosensoriales, que afectan ya al nervio auditivo justamente, se grafican de esta forma, ¿sí? Vemos que ambas líneas están disminuidas, a diferencia del otro, ¿sí? Tanto la vía aérea como la vía ósea, ¿sí? ¿Cómo va a estar mi rine en este caso? Positivo. ¿Por qué va a estar positivo? Porque mi vía aérea está bien. O sea, ese no es el problema es mi nervio auditivo. En algún punto, desde el órgano de Corti hasta la corteza, puede verse afectado. Entonces va a estar descendida justamente esta línea, ¿sí? Yo mirando una gráfica así puedo decir que tengo una hipoacusia neurosensorial o de percepción moderada por el nivel en la que se encuentra de oído derecho. Y este tipo de lesión tiene el Weber que lateraliza hacia el lado sano, ¿sí? Aurelio levantó la mano, te escucho. Doutora, eu não entendi um pouquinho com relação à prova de rina. Nesse caso, você falou que a prova de rina é negativa? Sí. Ou é positiva? Positiva ou negativa? En este caso va a ser positivo, ¿sí? Mas como assim positivo, doutora? Se lá a percepção, se é uma hipocorácia de percepção. É isso que eu não entendi da prova de Riga. Eu ia deixar para o final para lhe perguntar, mas como chegou agora, eu perguntei logo. Prova, eu não entendi muito bem a prova de Riner. A prova de Riner é que você bota o diapasão no conduto externo, né? Aqui Sí, próximo conduto externo. Na prova sí. de Riner, você bota ela também na mastoide? En la prueba de Rine, vamos a volver atrás a la imagen. Se vibra el diapasón y se coloca delante del conducto auditivo externo y una vez que el paciente escucha o no, se cambia atrás también en la mastoides. Entonces lo que Entendi. compara es la parte del conducto auditivo externo y atrás la conducción a través de la mastoides, ¿sí? Y como Entendi. nosotros habíamos dicho, siempre la vía aérea conduce mejor el sonido. ¿Por qué? Porque capta sonidos desde cero. El mínimo de decibeles ya capta. En cambio, para la mastoides no. El paciente va a sentir también, o sea, de los dos lados va a sentir, pero va a sentir mejor en la vía aérea, o sea, delante, ¿sí? Sim. Pues para ustedes, o sea, para todos universalmente, ese es el rine positivo. ¿Está O bien? Riner positivo, quando é positivo é quando não há problema. Cuando el Ou é quando... paciente, sí, lo normal, cuando el paciente que delante a nivel del conducto auditivo externo escucha más fuerte o mejor que en comparación a la mastoides atrás cuando se le hace vibrar.
¿Está bien? Ah, tá. Então, naquele caso, deu o último caso que a senhora falou aí, Sí, deu prova de Renner positivo. así mismo. Entendi. Graças, doutora. Dale, sin problema. Bueno, entonces, como decíamos, muchas veces muy buena la aclaración de Aurelio justamente porque compara justamente la vía aérea con la vía ósea. Y siempre la vía aérea escucha mejor, entre comillas, porque capta cualquier sonido por más mínimo que sea. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a las patologías. Esta es una pérdida auditiva que es clásica de un paciente con presbiacusia. O sea, el abuelito que todos tienen de 80, 90 años que empieza a escuchar mal, ¿sí? Eso se llama presbiacusia. La presbiacusia es una patología justamente que se presenta por la edad, por una degeneración que ocurre a nivel del oído interno, normalmente en el órgano de Corti. Entonces, cuando uno realiza este estudio, ¿verdad? En este tipo de pacientes, normalmente empieza ambas líneas, ¿sí? Tanto la vía aérea como la vía ósea, en un nivel normal, pero a medida que van aumentando las frecuencias, esto va teniendo una pérdida. Como ustedes ven, empezamos en 20 y llegamos hasta casi 70, 80, ¿sí? O sea, esto es típico de encontrar en pacientes que tienen una presbiacusia y normalmente suele ser bilateral. Acá tenemos del oído derecho, pero hacemos el oído izquierdo y suele verse de la misma manera. A ver, Juliana dice, la hipoacusia está siempre ligada al área, puede ser, de cognición, puede ser eso. ¿En qué sentido ligada al área de cognición? O sea, más o menos, no entiendo muy bien la pregunta, si es que, sí. Y normalmente, ¿cuál es el problema del habla, verdad? Sí, en el sentido de que si un paciente no escucha bien, difícilmente pueda hablar bien. Pero en los ancianos, el problema más bien suele ser que ellos no entienden. O sea, escuchan, quizá haya una pequeña pérdida auditiva, así como esta. Pequeña porque digo, porque en realidad son en las frecuencias altas, donde prácticamente no hay la mayoría de las palabras habladas del día a día para mantener una vida cotidiana normal, se encuentra entre 250 a 4000 Hz o la frecuencia, ¿verdad? Y entre 40 y 50 decibeles, o sea, acá. El problema acá es que cuando hay una pérdida que va hasta los 8000 más o menos, se empieza a perder la capacidad de discriminación del paciente. Entonces, en realidad, el paciente escucha, pero no entiende lo que se le dice, ¿sí? O a veces entiende otra cosa, ¿sí? O sea, entonces va más, no tan relacionado al habla en sí, sino más bien a la falta de entendimiento de las palabras en pacientes de edad, ¿verdad? Y bueno, y dentro de esto, de estas patologías, podemos tener justamente algunas que son más específicas, ¿verdad? Por ejemplo, la hipoacusia súbita, ¿verdad? Que es una pérdida auditiva que vimos mucho ahora en pacientes post-COVID o que debutaban con COVID, que es justamente la pérdida súbita, brusca de la audición que puede ocurrir a cualquier edad, ¿sí? Y normalmente se acompaña también de acutiginosos, aunque a veces pueden presentarse de forma aislada, ¿sí? Y como les digo, vimos muchísimo ahora en COVID. Luego están los traumatismos también, tanto traumatismos en el sentido sonoros, agudos, barotraumas por aumento de la presión. Eso no es tan común acá en Paraguay, pero solemos ver en otros países, ¿verdad? Cuando hay un aumento de la presión brusca al bucear, que provoca justamente un aumento de la presión en la membrana del tímpano, eso se transmite hacia el oído interno y genera una lesión del nervio auditivo.
También tenemos causas infecciosas, sobre todo de origen viral, sarampión, rubeola, papera. Esto sobre todo vemos más frecuentemente en niños. ¿Por qué? Porque la edad escolar es más propensa a tener ese tipo de infecciones virales, ¿sí? Y luego, como estuvimos viendo, la presbiacusia, que ya sabemos, son hipoacusias normalmente simétricas, bilaterales por un envejecimiento del oído interno, que afecta sobre todo a las frecuencias agudas, ¿sí? También tenemos las hipoacusias de origen tóxico, normalmente, que se deben justamente al uso de medicamentos ototóxicos, como vimos pacientes que usan radioterapia con el cisplatino, la ciclofosfamida, los derivados de la quinina, ¿sí? Y el trauma acústico en general, que aparecen por la exposición a un ruido muy intenso, que también suele ser de manera bilateral, simétrico. Como ven, les puse estas tres patologías porque las tres suelen ser bilaterales, suelen ser simétricas en ambos oídos, ¿sí? Y como ven, más frecuentemente afectan a todo lo que son frecuencias altas, las frecuencias agudas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hola, ¿me escuchan? Creo que se fue ahí un ratito la señal, pero ahí ya, bueno, mil disculpas, pero les dije, está horrible el tiempo, pero ahí ya volvió. Bueno, entonces, volvemos. Bueno, entonces nos quedamos ahí mientras conecta mi cámara. Bueno, entonces nos quedamos en ese tipo de hipoacusia. A ver, Juliana dice, quien habla más alto tiene tendencia a estar más sordo. Sí, así mismo. ¿Por qué? Porque justamente no escucha y no escucha su propia voz. Entonces, por eso algunos sienten o que hablan muy despacio o que hablan muy fuerte. Y están los extremistas que hablan más fuerte justamente porque piensan que tienen una menor intensidad y otros que ya saben de su patología y que justamente hablan más despacio de lo que deberían, ¿sí? Bueno, luego tenemos también las hipoacusias que son fluctuantes. ¿Fluctuantes en qué sentido? Fluctuantes como por ejemplo las que se ven en las patologías como la enfermedad de Meniere o también llamado síndrome de Meniere, que es una patología que vamos a ver luego en la clase de vértigos, ¿sí? Pero para ir mencionando nada más, es un síndrome que justamente se caracteriza por una triada clásica que es el síndrome vertiginoso, acúfenos o zumbidos que puede presentar y también la hipoacusia que varía. O sea, en un momento uno tiene un tipo de pérdida auditiva de cierta intensidad, pero hay momentos donde eso puede mejorar y hay momentos donde eso puede empeorar. ¿Y por qué decimos así de esa manera? Porque justamente el Meniere, también llamado hidrops endolinfático, significa un aumento, una disminución, una disregulación
de la presión a nivel del conducto coclear donde se encuentra la endolinfa. Es como que hay un aumento en la producción o una disminución de la absorción, un problema ahí a nivel de la estría vascular que hace que esa presión dentro del conducto coclear varíe. Y eso es lo que me genera pérdidas auditivas que al comienzo dan mucha fluctuación. Empeora, mejora, empeora, mejora. Hasta que llega un momento donde eso se estabiliza, ¿sí? Hay una pérdida auditiva que se vuelve estable. Y normalmente en esos momentos afecta sobre todo a las frecuencias graves, ¿sí? Luego, cuando la enfermedad va avanzando, nos damos cuenta que afecta a todas las frecuencias por igual, pero en un comienzo afecta sobre todo a las frecuencias graves, ¿está bien? Y en ese sentido, ¿cómo vamos a ver? Vamos a ver como esto, pero al revés, ¿sí? ¿Por qué? Porque las frecuencias graves son estas. Entonces esta línea va a estar baja, baja, tanto vía aérea como vía ósea normalmente. Y luego entre 500, 1000, 2000 va a ser normal. Hasta que llegue un momento donde eso también va a ir bajando incluso. Bueno, entonces, hipoacusia súbita. La hipoacusia súbita es una patología que se ve muy frecuentemente, sobre todo ahora en épocas de COVID. Se refiere justamente a una pérdida o una disminución importante, puede ser unilateral o bilateral, de la función coclear, ¿sí? Es una hipoacusia súbita que, si bien no ocurre en cuestión de minutos, tiene un descenso progresivo en menos de 72 horas, ¿sí? Es neurosensorial porque justamente afecta la parte del órgano de Corti y suele tener una pérdida auditiva de casi 30 decibeles en al menos 3 frecuencias diferentes cuando hacemos ese estudio de la audición, ¿sí? Y no hay ningún antecedente otológico. Era un previamente no tenía nada, no tenía una presión alta, no tenía un problema de diabetes, no tenía otra patología vascular, ni de oído, ni infecciones, ni nada, ¿sí? Se presenta bruscamente sin una causa conocida. Hay varias hipótesis y las dos que más se suelen, la que más confianza tienen hoy en día es la hipótesis vascular, que habla justamente de fenómenos de hipoxia e isquemia a nivel del laberinto. Esto suele ser secundario sobre todo a espasmos a nivel de la estría vascular, ya sea la edad, el uso de anticonceptivos orales, por ejemplo, que favorece un estado de hipercoagulabilidad, el edema de origen autoinmunitario, el tabaco, el alcohol, suelen apoyar estas teorías, ¿sí? También la hipótesis vírica, justamente, ¿por qué? Porque los virus llevan a una lesión neuronal de las células ciliadas, sobre todo internas y externas en el órgano de Corti y a nivel de la estría vascular, ¿sí? Muy frecuentemente adenovirus, influenza, rubeola, sarampión, coxsackie son los que más frecuentemente producen esto. Y como dijimos, el síntoma, que es lo que nos permite el diagnóstico, es la pérdida auditiva, que al comienzo, o sea, normalmente suele ser unilateral, pero hemos visto casos. La pérdida auditiva puede ser muy variable, puede ser de entrada bien marcada, puede ser de entrada algo leve e ir evolucionando con el correr de los días. Yo hago mi diagnóstico a la otoscopía, con la historia clínica, ¿sí? Y puedo también solicitar estudios auxiliares de diagnóstico, como la audiometría, que estuvimos viendo, ¿verdad? Hay algunas causas que les pongo ahí para que lean un poquito después, que pueden empeorar esto, o sea, tipo factores que ayudan tanto a tener un buen pronóstico o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos pacientes pueden empezar con esta pérdida auditiva, consultar de manera temprana, hacer un buen tratamiento, igual tienen un mal pronóstico. Hay otros que tienen una pérdida auditiva muy marcada de entrada, consultan precozmente y bueno, tienen un buen pronóstico. No se sabe exactamente de qué depende qué cosa, solo que hay algunos factores que favorecen. Los pacientes jóvenes sin patología de base que consultan de manera precoz, que no tienen tanta afectación auditiva y que sobre todo se afectan las frecuencias graves, bueno, tienen un mejor pronóstico de recuperación.
Pero aquellos pacientes ancianos con un tratamiento tardío, que tienen otros síntomas acompañantes como vértigo, acúfenos, con una mayor pérdida auditiva, sobre todo las frecuencias agudas, bueno, ellos tienen un peor pronóstico, ¿sí? Entonces, ¿qué se utiliza para el tratamiento hoy en día? Y bueno, ya hasta hoy en día no hay una pauta terapéutica exacta para esta enfermedad. Lo que se utiliza normalmente son los corticoides, ¿sí? ¿Por qué? Porque los corticoides justamente son antiinflamatorios y protegen de cierta medida, o sea, mejoran el edema y la inflamación que existe a nivel del nervio, ¿sí? Esto acá yo les pongo para que ustedes entiendan nada más. Yo no les voy a preguntar específicamente cuánto es la dosis de corticoides que uno tiene que hacer. No, ustedes no tienen que saber eso, porque el día de mañana van a tener un vademecum ahí y nadie les va a criticar por no manejar dosis, quizás solamente en farmacología. Pero con que ustedes sepan que se maneja con corticoides es más que suficiente. En general, luego, como estuvimos viendo hasta ahora, todas las patologías de oído que tengan algún edema, alguna inflamación que afecte a algún tipo de nervio, la parte neurosensorial, manejamos con corticoides vía oral. Si no va mejorando, porque lo ideal es hacer una audiometría de control normalmente a las 48, 72 horas, bueno, ahí podemos pensar en un tratamiento de rescate que se hace también con corticoides. Y lo que se hace es inyectar una inyección transtimpánica, se le dice, corticoides de depósito que se colocan justamente a través de una jeringa dentro del oído medio y eso favorece justamente una recuperación. Normalmente suele ser, como dice ahí, un tratamiento de rescate, una vez que no funciona vía oral, ¿sí? Bueno, y luego tenemos las hipoacusias retrococleares, ¿sí? ¿Qué son retro? O sea, detrás de la cóclea. Todo está bien el conducto aditivo, está bien la membrana, está bien la cadena, la platina del estribo, todo lo que es la cóclea, pero detrás, cuando se empieza a formar el nervio auditivo, o cócleo vestibular, o estato vestibular, estato acústico, como quieran llamarle, ahí empieza el problema, ¿sí? Sobre todo en otorrino vemos patologías que afectan al octavo par craneal. ¿Y cuáles son esas patologías que afectan al octavo par craneal? Y sobre todo es un tumor que se llama neurinoma del acústico, ¿sí? Es muy común encontrar un neurinoma del acústico cuando tenemos una hipoacusia retrococlear, ¿sí? Es prácticamente una de las pocas cosas que me generan ese tipo de pérdidas. Y bueno, ¿qué es lo que es entonces el neurinoma del acústico? El neurinoma del acústico es un tumor de células de Schwann que afecta a la rama vestibular del octavo par craneal, ¿sí? Es un tumor encapsulado y benigno, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque localmente genera mucho desplazamiento. No es algo maligno a la histología, a la histopatología, pero sí justamente genera mucho desplazamiento. Entonces, por eso es que hay que tratar. Hasta el 15% de este tipo de tumores puede debutar con una pérdida súbita de la audición. Por eso normalmente los especialistas otorrinos, cuando hay una pérdida súbita de la audición, suelen solicitar una resonancia magnética para descartar este tumor, porque ese es el gold standard, ¿sí? Y a la clínica que encontramos puede aparecer acúfenos o zumbidos, puede aparecer una hipoacusia, normalmente unilateral de ese lado del oído, sobre todo afectando a las frecuencias agudas, ¿sí? Agudas, ¿sí? Y una inestabilidad postural o un síndrome vertiginoso también. Estos suelen ser más bien síntomas tempranos, pero en algún momento podemos tener también unos síntomas tardíos cuando ya hay una mayor extensión de este tumor, aumentando de tamaño, puede generar una hipertensión endocraneana, un síndrome cerebeloso, paresia del facial, un compromiso de otros pares craneales, ¿sí? Bueno, y el diagnóstico podemos hacer justamente con la audiometría, porque sale una hipoacusia neurosensorial unilateral, ¿verdad? Que afecta sobre todo a los agudos, ¿sí?
Y en la logoaudiometría, que es, como dijimos, el estudio de discriminación de las palabras para saber qué tanto entiende el paciente, nunca va a llegar al 100%. Vamos a ver qué significa eso. La resonancia magnética con o sin contraste gadolíneo es lo que se utiliza hoy en día y lo que se ve para hacer el diagnóstico es una lesión a nivel del conducto auditivo interno o del ángulo pontocerebeloso que capta contraste. El diagnóstico diferencial lo hacemos con otras patologías como meningioma, colesteatoma, adenoides, metástasis, lipomas, ¿sí? Bueno, y hay una patología que se llama neurofibromatosis tipo 2. Es una patología que se caracteriza sobre todo por la formación de tumores benignos a nivel de todo el sistema nervioso central y también puede dar en ocasiones la formación de neurinomas del acústico, pero de manera bilateral. Y se va a ver a la resonancia magnética así, ¿sí? Que a diferencia de un neurinoma del acústico único, como se vemos acá en el lado izquierdo, ¿verdad? Cuando vemos algo bilateral tenemos que sospechar ya de otra patología, porque esto es algo unilateral, ¿sí? El tratamiento es quirúrgico, ¿sí? Cirugía. Una vez más, los centímetros y demás es solamente para que ustedes tengan una idea de cómo se decide este tratamiento. Si yo tengo un paciente joven con mucha afectación de la audición, evidentemente tengo que hacer un procedimiento quirúrgico para solucionar, ¿sí? Pero si tengo un paciente anciano, 80, 90 años, que la pérdida auditiva, bueno, es leve, es moderada, algo manejable, no le voy a someter a ese paciente a una cirugía innecesaria, ¿verdad? La idea es más bien valorar en qué momento se puede hacer esta cirugía, ¿está bien? Bueno, y como dijimos, hay otros tumores que son un poco más raros, ¿verdad? Como los meningiomas, los colesteatomas que aparecen también a nivel del peñasco, los gliomas, ¿verdad? En todos estos casos, lo ideal es hacer una resonancia magnética para poder tener una mejor orientación. Bueno, y luego tenemos las hipoacusias mixtas, ¿sí? Mixta, ¿qué significa? Que tiene los dos componentes, tanto vía aérea como la vía ósea. No es muy común encontrar hipoacusias mixtas, salvo que sea algún deterioro lento y progresivo dentro del nervio auditivo, ¿verdad? La otoesclerosis, por ejemplo, que vamos a ver después en esa última clase, ¿verdad? Es una patología que justamente se caracteriza, es una osteoesponjiosis, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hay un problema a nivel del hueso. Se calcifica, es como que se calcifica, se vuelve a reabsorber, una resorción ósea, se vuelve a calcificar y hay cambios osteolíticos a nivel de los huesitos, sobre todo en el estribo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Eso provoca justamente en un comienzo la rigidez de la cadena osicular con una pérdida conductiva, ¿sí? Pero eventualmente eso puede ir progresando y afectar también el oído interno, entonces producir una hipoacusia neurosensorial. Y en esos casos voy a tener una hipoacusia mixta en algún momento. ¿Por qué? Porque voy a tener un problema en la conducción del sonido y un problema a nivel del oído interno, ¿sí? Entonces, esa es una de las pocas patologías que tiene justamente una hipoacusia mixta. Bueno, y luego siguiendo con los estudios, ¿verdad? Les dije, bueno, la logoaudiometría, vamos a hablar ahora, es justamente una prueba que también me permite a mí saber el grado de dificultad que tiene una persona que tiene una pérdida auditiva para entender o discriminar ese lenguaje hablado, ese mensaje, ¿sí? Y eso nosotros graficamos también justamente en un cuadro similar al audiograma, ¿sí? Y esto es una logoaudiometría. Como ven, tenemos también un eje con porcentaje, que me habla del porcentaje de discriminación de lo que entiende mi paciente, y un eje donde está la intensidad, que en este caso es diferente, ¿verdad? En el audiograma está acá y en este caso está acá.
Bueno, ¿y para qué a mí me sirven todas estas cosas? Umbral de voz, umbral de palabra. Yo les explico para que entiendan mal. El umbral de la voz es la mínima intensidad a la cual se percibe la voz. El umbral de palabra es la mínima intensidad a la cual se entiende 2 o 3 palabras, ¿sí? El umbral de captación es el umbral a la cual el 50% de las palabras que yo le repito al paciente, él entiende, ¿sí? Y el umbral de máxima discriminación es el umbral, la intensidad a la cual el paciente entiende el 100% de las palabras. Entonces, lo normal y lo que yo espero en un paciente que escucha y entiende todo, un normoyente, es que la curva sea A, así como está acá. O sea, que yo a 50 decibeles, si le repito 20 palabras, me tiene que repetir correctamente las 20 palabras, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa en esta curva B, por ejemplo? En esta curva B es una curva, como ustedes ven, que es igual a la A, ¿verdad? Lo mismo, una curva en S itálica. Pero se dan cuenta que la intensidad del sonido es diferente, ¿sí? Vamos a nuestro ejemplo. Esto vemos en un tapón de cera. Yo tengo el tapón que tapa mi conducto auditivo externo, entonces yo necesito aumentar la intensidad justamente de lo que estoy hablando, 50 decibeles, para que recién empiece a entender, escuchar el paciente. Y tengo que gritar más o menos 90 decibeles para que él entienda el 100%. Pero entiende en algún momento el 100%. Quiere decir que mi único problema es la transmisión del sonido. ¿Está bien? Entonces, este gráfico tipo B, yo voy a ver en una pérdida auditiva como es una otitis serosa, una otitis media aguda, algún edema, un cuerpo extraño, un tapón, ¿sí? En cambio, si ustedes se ponen a comparar, ven cómo estas dos curvas, tanto la amarilla o la verde, nunca llegan a discriminar el 100% de las palabras. Nunca. Yo acá empiezo en 70 decibeles, el paciente aumenta la intensidad, va discriminando, pero llega a un punto donde se mantiene en meseta, ¿sí? Esa es una hipoacusia retrococlear, o sea, esta curva amarilla yo puedo encontrar, por ejemplo, en los neurinomas, ¿sí? Nunca llega a discriminar el 100% porque hay una afectación del nervio auditivo. Lo mismo ocurre en esta curva, en campana, es una curva, la curva verde en campana, es una hipoacusia neurosensorial coclear, o sea, el problema está en la cóclea, en mi órgano de Corti, donde ustedes ven que nunca tampoco llega al 100% porque cuando yo más aumento la intensidad, ven cómo incluso disminuye la discriminación, menos todavía va a entender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otras neuronas, o sea, otras células ciliadas intentan suplir esa función y se complica la transmisión del sonido. Entonces, esa es la explicación de la logoaudiometría. La curva normal en S itálica, la curva en rojo es de una hipoacusia conductiva. Tiene la misma característica, pero desplazada a la derecha, ¿sí? Y las hipoacusias neurosensoriales, tanto coclear como retrococlear, ven como nunca discrimina el 100%, ¿sí? Entonces, todos estos son estudios que a mí me van ayudando para hacer un diagnóstico. No es que uno solo yo voy a pedir. Normalmente se pide los 3 juntos. Audiometría, logoaudiometría y la timpanometría, que es La timpanometría justamente es la medición de la resistencia que opone la membrana del tímpano, ¿verdad? En función a los cambios de presión que existen en el conducto auditivo externo. Se coloca al paciente una especie de sondita, se estimula eso con cierta presión y se mide qué tanto responde o no la membrana del tímpano. Lo normal es esto, una curva así en forma de tienda de campaña, ¿ven? En color rojo, quiere decir que es el oído derecho. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo derrame líquido en el oído medio? Tengo una otitis serosa, ¿sí? O una otitis media serosa, una otitis seromucosa, varios nombres tiene. Pero ¿qué pasa? Hay líquido. Entonces la presión que yo la aplico a mi membrana del tímpano no es la misma, ¿sí? Entonces se hace una gráfica así, negativa se le dice.
o también llamada curva B. Lo mismo ocurre si yo tengo una fijación de la cadena tímpano-auricular que hace que el sonido no se transmita bien. Y bueno, y luego tenemos una curva tipo C o timpanograma tipo C que ven acá, ¿sí? Es una pequeña tiendita de campaña. En vez de estar así como debería estar en línea sombreada, yo veo que está más pequeña y encima en presiones negativas, ¿sí? Eso me habla, por ejemplo, de una disfunción a nivel de la trompa de Eustaquio. ¿Por qué? Porque significa que las presiones dentro del oído medio no se equiparan de manera correcta. Entonces me da este tipo de curva, curva tipo C. Bueno, y la impedancia acústica, que es lo mismo, similar al timpanograma, mide tres cosas específicamente: el reflejo acústico, que no vamos a hablar porque ya es algo muy profundo, la resistencia que opone a la membrana del tímpano, que es el timpanograma, y la medición de la presión del oído medio o la función de la trompa de Eustaquio. ¿Ok? Bueno, y para ir terminando hablando de los estudios de audición, las autoemisiones acústicas hoy en día a nivel país, Paraguay, en Brasil también, se utilizan como screening neonatal. ¿Qué es el screening neonatal? O sea, en teoría, ¿verdad? No se cumple 100%, pero todos los recién nacidos deberían tener por ley este estudio hecho, ¿sí? Son sonidos de origen coclear, o sea, las células ciliadas externas son las que se evalúan acá. Ellas tienen de por sí unos estímulos, unos sonidos, entre comillas, que emiten, ¿sí? Y la idea de este estudio es colocar una sondita en el conducto auditivo externo y enviar esos impulsos, esos estímulos hacia las células ciliadas externas para que ellas capten y vuelvan a enviar una respuesta. Entonces, esa respuesta es lo que nosotros agarramos y graficamos para ver si tiene o no actividad de las células ciliadas externas, ¿sí? Eso es lo único que me evalúa. Entonces, en ese sentido, yo tengo que hacer estos estudios en recién nacidos, idealmente antes de los 6 meses de vida, pero después de las 48 horas. ¿Por qué después de las 48 horas? Porque puede quedar restos de líquido amniótico, restos de suciedad, mucho pelo, cosas que quedan en el conducto auditivo externo, entonces me da una respuesta negativa, pero en realidad está presente. Y en menores de 6 meses porque muchas veces los niños tienen que colaborar, o sea, tienen que estar tranquilos, calmados, en un ruido ambiente mínimo, como para poder justamente realizar de manera correcta el estudio. Entonces, básicamente lo que se hace es enviar ciertas señales hacia las células ciliadas externas y ellas mandan una respuesta de actividad nuevamente hacia la sonda que nosotros colocamos ahí para graficar eso. Y esto es lo que van a encontrar, ¿sí? Repito, yo no pongo esto acá para que ustedes aprendan qué es lo que tienen que mirar. Yo les explico nada más porque no sé si les pasó alguna vez que le hablan de algunas cosas y no se entiende realmente qué es lo que es o qué es lo que esperan encontrar. Entonces, por lo menos para que se vea, ustedes no van a interpretar este estudio. Lo único que tienen que saber es que tienen que solicitar en ciertas ocasiones, sobre todo los que el día de mañana van a ser pediatras, porque a los pediatras es donde van los recién nacidos que tienen y llegan con cierta patología. Y si te llega una mamá que te dice, doctora, yo no pude hacer un buen control prenatal, me fui solamente 3 veces a la consulta, jamás luego se hizo su análisis de sangre, IgG, IgM para todo el panel viral que pudo haber afectado, tuve una infección urinaria en mi primer trimestre y tuve antibióticos, había sido fumaba, tomaba y no sabía que estaba embarazada, o sea, todas esas cosas son factores de riesgo. Después el recién nacido otra vez, si nació bien, si fue un parto normal, si tuvo o no aspiración de meconio, si nació bien, si tuvo alguna hipoxia, si era un embarazo gemelar, si nació con bajo peso, pasó a terapia, estuvo intubado, estuvo con antibiótico otra vez. O sea, todas esas cosas suman para
generar una pérdida auditiva. Y en Paraguay, no manejo, discúlpenme los datos de Brasil, pero 1 de cada 1000 personas en Paraguay nace con una hipoacusia neurosensorial profunda bilateral, ¿sí? O sea, es un sordo, hablando mal y pronto, sordo, ¿sí? Y esos pacientes son los que hay que captar de manera temprana para estimular toda esta vía acústica y que no quede realmente sordo. Y en algún momento encaminarle a que se coloque un implante coclear. O sea, eso es lo ideal en un país de primer mundo, ¿verdad? Lastimosamente en Latinoamérica estamos a años luz de que eso ocurra. Y mucho de esto es culpa de nosotros también, o sea, de los médicos, sobre todo de los especialistas, porque la mamá, el papá, cierto, tiene su culpa en el sentido de los controles que hacen, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no indicamos los estudios correctos. Y el día de mañana esto finalmente deben pedir. O sea, lo ideal sería que todos los niños se hagan independientemente a que tengan o no algún factor de riesgo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque este es el screening mínimo que debería tener para saber por lo menos si las células ciliadas externas funcionan. ¿Está bien? Si es positivo de los dos lados, bueno, ya se quedan un poquito más tranquilos, sobre todo si hay algún antecedente de pérdida auditiva, ¿sí? Bueno, ¿y para qué sirve? Para esto. Esto también, esto sí tienen que saber. ¿Para qué a mí me sirven las autoemisiones? Para el cribado justamente de hipoacusias o pérdidas auditivas. Alguien levantó la mano, parece, no llegué a ver quién era. No llegué a ver si podés alzar otra vez o fue sin querer o si querés podés preguntar acá en el chat. Entonces, para esto sirve, para cribado, o sea, tamizaje de pérdidas auditivas en recién nacidos y lactantes menores, ¿sí? Como diagnósticos específicos en casos de la función coclear. O sea, yo quiero saber cómo está mi cóclea. Para eso me sirve, ¿sí? Para diagnóstico diferencial y topográfico. ¿Por qué? Porque justamente evalúa solamente las células ciliadas externas. O sea, si yo tengo este estudio y pasan y es positivo, quiere decir que mis células ciliadas externas están bien, ¿sí? Monitorización de lesiones cocleares. El mismo ejemplo, pacientes con tratamiento oncológico que están haciendo radioterapia y yo le puedo monitorizar cada 3, 4 meses con una autoemisión acústica para ver cómo están las células ciliadas externas, la cóclea, ¿sí? También en casos de hipoacusias psicógenas, no es muy común acá en Paraguay, tampoco en Latinoamérica, pero a nivel mundial, muchos simulan una pérdida auditiva justamente para cobrar el tema de los seguros y demás, la resarcción económica. Entonces, este estudio es mucho más objetivo, ¿sí? Selecciona también pacientes para implante coclear. Tiene que funcionar mi célula, o sea, mis células ciliadas externas en realidad. Si funciona, tengo un resultado positivo. Si no funciona, significa que hay algún problema y yo puedo realizar un implante coclear para que obvien todo ese paso y estimule directamente ya a la vía acústica, ¿sí? Bueno, y las ventajas, como dijimos, un estudio no invasivo, es rápido, es de bajo costo, es bastante reproducible. ¿Por qué? Porque el aparato es un aparato que incluso el más básico es fácil de transportar, entonces es algo que se puede hacer incluso de manera domiciliaria. Hoy en día ya es mucho más común, sobre todo con todo esto de la pandemia, y tiene un costo relativamente accesible. Encontramos a nivel hospitalario en algunos lugares gratis y en lugares privados desde 150.000 ya se consigue, que es un costo bastante accesible en comparación a otros, ¿verdad? Bueno, y podemos tener también falsos positivos. ¿Cuándo? Cuando a mí me sale estas autoemisiones presentes, pero en realidad yo tengo un trastorno central, por ejemplo, ¿verdad? Una lesión en la corteza cerebral temporal, algún tumor, meningioma que se encuentra a nivel del tálamo, como dijimos. No sé si se acuerdan no creo que recuerden, pero
teníamos el órgano de Corti, después pasamos complejo olivar superior, después pasábamos al lemnisco lateral, llegamos hasta el tálamo, a partir de ahí el tubérculo cuadrigémino, o sea, todos los puntos de la vía acústica pueden estar afectados, ¿sí? Pero yo tengo un resultado positivo, ¿sí? Mis células ciliadas están bien, pero algo después salió mal, ¿sí? Y los falsos negativos, ¿en qué casos? Como les dije, niños recién nacidos menores de 48 horas, mejor evitar porque puede estar sucio, puede tener tapón, puede tener cera, puede tener líquido y eso darme un falso negativo, ¿sí? Los que tienen un conducto muy estrecho también por alguna patología, ¿verdad? Yo hago y me sale un resultado negativo, en realidad no porque no esté presente, sino porque algo más hace que no salga mi resultado positivo. Bueno, y en esos casos, cuando tenemos dudas en el diagnóstico, podemos utilizar este último estudio que se llama potenciales evocados auditivos del tronco cerebral. Se abrevia PEAT o VERA en inglés, ¿sí? Es un registro justamente de potenciales eléctricos que se generan como consecuencia de la activación auditiva a distintos niveles después de un estímulo sonoro. Entonces, este es el estudio más objetivo de los umbrales auditivos que a mí me puede servir para hacer justamente el diagnóstico de la localización de una pérdida auditiva neurosensorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente me permite a mí saber dónde exactamente es que se encuentra la lesión. Y vamos a ver, hay ciertos estímulos que se hacen en distintos puntos, como vimos, a nivel de la cóclea, a nivel del tronco cerebral, en el tronco cerebral, en la corteza, en las áreas corticales primarias, secundarias, para que son estímulos a maneras de clics, ¿sí? Tienen una frecuencia por segundo, con una latencia, que es la distancia entre las ondas, con cierta intensidad también empieza en 90 decibeles hasta localizar justamente el umbral auditivo. Repito, esto no es importante que ustedes sepan que se estimula con clics, que hay latencia, que esto, que lo otro. Es solamente para que entiendan qué hace este estudio. Y me da como resultado, porque yo estoy en un aparato, estimulo esos locales específicos y me da un resultado. O sea, este aparato me lanza un resultado que hay que interpretar. Por eso es que no es el paciente y es un estudio relativamente objetivo. El origen de la onda 1 me manda estas 5 a 6 ondas. La onda 1 me habla a mí de la periferia del nervio auditivo. La onda 2 a nivel del conducto auditivo interno, la onda 3 a nivel del complejo ipsilateral coclear, ¿sí? La onda 4 en el complejo olivar superior y la onda 5 en el lemnisco lateral. Van a leer por ahí que las ondas que más se utilizan porque son más fácilmente reproducibles, ¿sí? Son la onda 1, 3 y 5, porque son las que más fácilmente se encuentran en el estudio y son más fáciles de identificar. Entonces, a mí me permite saber que si hay cierta intensidad, ¿verdad? 50 decibeles, por ejemplo, yo ya no veo mi onda 5A. Ese es mi umbral de audición. Quiere decir que mi paciente tiene esto moderado. Una hipoacusia neurosensorial moderada. ¿Está bien? Para eso me sirve. Entonces, ¿por qué es un método objetivo? Valora la audición. Son muy sensibles a lesiones a nivel del octavo par craneal y del tronco cerebral, sobre todo para el diagnóstico topográfico de estos tipos de pérdida auditiva. Son pruebas normalmente incruentas, muy objetivas, sencillas, de fácil realización, ¿sí? Ahora, la limitación, sobre todo más importante, yo no puedo hacer esto en niños muy pequeños, menores de 1 año, entre los 9 a 12 meses, no tienen una madurez fisiológica suficiente como para captar esas ondas. Entonces, no puedo utilizar en niños menores a 1 año, ¿sí? Tampoco me da información sobre las frecuencias graves, porque es un estudio que evalúa sobre todo
las frecuencias agudas entre 2000 a 4000 Hz, ¿verdad? Hay otros estudios más específicos, pero bueno, necesita un explorador experto. ¿En qué sentido? Un otorrino que haga la parte auditiva, que entienda estos estudios de audición, porque es el que va a interpretar el resultado, ¿sí? Es un método rápido, sencillo, obviamente, pero dura mucho tiempo, 40 minutos por lo menos. Y también tiene un costo económico, o sea, a diferencia del 150.000 que cuestan las autoemisiones acústicas, este estudio cuesta entre 1 millón a 1,5 millones. Muchos dirán, bueno, no es tanta plata para todo lo que ofrece, ¿verdad? Pero en realidad, crean o no, eso es algo impagable para la persona de escasos recursos que acude al hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, si bien hay pérdidas auditivas que requieren de implante coclear también en personas de un buen pasar económico, la mayoría, la mayoría de estos pacientes vienen de familias con un nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué? Por lo que habíamos mencionado, porque las patologías y los factores de riesgo favorecen, que ya vimos la lista enorme, ¿verdad? Favorecen justamente una pérdida auditiva neurosensorial bilateral profunda que va a requerir un implante coclear. Y eso es 1 cada 1000, es muchísimo. Bueno, y esto es finalmente lo que ustedes van a ver, ¿sí? Como les dije, empieza desde 90 decibeles más o menos la estimulación para captar esas ondas y como ven van apareciendo todas las ondas, 1, 2, 3, 4, 5. A medida que van descendiendo vemos como cada vez aparecen menos, incluso en este nivel 10 decibeles está la onda 5 presente, quiere decir que este es un paciente normoyente, ¿sí? Esto en realidad suele tener color, si es color rojo, dijimos es un oído derecho, si es azul o celeste es el oído izquierdo, ¿sí? En este caso no tiene color porque era solamente para mostrarles qué es lo que ustedes van a encontrar y a qué es lo que me refiero cuando estoy hablando de este tipo de estudios. Entonces, recordar, hay estudios audiológicos que son subjetivos y otros que son objetivos, ¿sí? Subjetivos porque dependen del paciente y entre esos la acumetría, que es el estudio con los diapasones, donde está Weber y Rini, que me permite darme una orientación más o menos de mi tipo de pérdida auditiva. Después está la audiometría con la logoaudiometría. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que escuchar y él me tiene que dar la respuesta para que yo vaya graficando eso. Y luego están los estudios objetivos, que son la impedanciometría o timpanometría, porque no depende del paciente, las otoemisiones o EA, ¿sí? Otoemisiones acústicas, y estos últimos que son los potenciados evocados auditivos de tronco cerebral. Entonces, a fines prácticos, como médicos generales, cuando llega un paciente que tenga una pérdida auditiva, siempre indagar sobre todo la historia clínica orientado específicamente hacia la edad y los factores de riesgo que tiene ese paciente. Nunca olvidar un examen físico completo, ¿sí? Sobre todo la otoscopía para descartar patologías en conducto auditivo externo, membrana del tímpano, oído medio de ser posible. Tercero, podemos solicitar estudios audiológicos. Cuarto, estudios de imágenes también. ¿Por qué? Porque como dijimos, si tengo un sospecho de algún tumor, bueno, puedo solicitar una tomografía, una resonancia, como fuimos viendo en las distintas patologías. Y análisis de sangre nunca está de más, sobre todo para descartar patología de base en pacientes añosos o si sospecho en niños más pequeños, sobre todo las infecciones virales, IgG, IgM, parasitomegalovirus, rinovirus, adenovirus, que son virus que tienen una afinidad justamente por el nervio auditivo, el órgano del corte. Y finalmente, si bien todo esto ustedes quizás no hagan, pero sobre todo los pediatras, porque depende muchísimo de los pediatras, porque el otorrino, difícil que el bebé recién nacido vaya
de buenas a primeras. Pero los que van a ser pediatras, por favor, el día de mañana, nunca se olviden en un recién nacido solicitar estas otoemisiones acústicas, ¿sí? Esto es un estudio de control fácil, rápido de hacer, de bajo costo económico, que puede ayudar muchísimo a cambiar las cosas. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Y creo que eso es todo para ir terminando la clase. No sé si tienen alguna duda respecto a lo que dimos hoy. No quiero que se asusten ni nada de que esto es algo muy específico y demás, pero es más bien para enseñarles también a ustedes, no porque les vaya a preguntar específicamente, sino para el manejo el día de mañana que ustedes tengan, o si tienen algún sobrino, algún primito, algún vecino, algún algo, porque esto fácilmente se puede cambiar en nuestro país, ¿verdad? También en Brasil, que tiene una población muy grande y sobre todo en el interior. Digo en el interior, ¿verdad? Porque la mayoría son ciudades en realidad bastante grandes que ya tienen un protocolo de manejo auditivo mejor, vamos a decir. Eh, pero depende mucho del primer médico y sobre todo los que van a ser pediatras el día de mañana. A ver un poco, Nora dice, tengo hipoacusia al lado izquierdo. Puede ser un tapón de cera, Nora. Pero no te automediques, si puedes consultar ahí con alguien o alguien que te mire el oído, va a estar espectacular. Bueno, dudas respecto a esto, todo lo que estuvimos hablando. Cualquier comentario o lo que quieran decir. Ok. Bueno, perfecto. Entonces podemos ir terminando. Como saben, yo les voy a subir el proceso. Hoy es nuestro último proceso también, son 4 puntos. No nos vamos a ver probablemente, o vamos a ir hablando, ¿verdad? Voy a hablar con el delegado para ir pensando también cómo podemos hacer para recuperar esa clase, de acuerdo a cómo nos quede bien a todos, ¿verdad? Pero vamos a dejar hasta acá entonces para nuestro parcial que va a ser el 21. ¿Está bien? Y vamos a ir viendo, como les dije, la entrega hoy es la última de 4 puntos. Por favor, no se olviden, por más de que respondan todo, de subir un archivo para que yo pueda calificarles, porque si no es como si no hubieran hecho nada. Y segundo, acuérdense cuando vayan leyendo, siempre es orientar hacia el diagnóstico de patología. Si yo les doy algún dato, es por alguna razón, ¿sí? No les voy a decir, por dar un ejemplo, si tengo un paciente de 60 años que es diabético, está ya con tratamiento por un dolor de oído, que al examen físico se ve tal cosa, o sea, por alguna razón les estoy dando esos datos específicos. No es de balde. Entonces, la idea justamente es que ustedes, con todo eso que les estoy dando, puedan armar un diagnóstico y hacer un tratamiento si es que es necesario. Así más o menos va a ser. Hay siempre, el formulario como siempre dejamos hasta el domingo, ¿sí? Eso no hay mucho problema porque últimamente tenemos mucha lluvia, llueve, se va la luz, etcétera, etcétera. Entonces yo dejo hasta el domingo sin problema. Como les decía, entonces, ¿va a haber completa? Sí va a haber, porque yo quiero que ustedes coloquen justamente los que les parece. Entonces, sí, para el proceso de hoy. Wilson me pregunta, sí, el proceso de hoy. Hasta el domingo. Va a haber preguntas de falso y verdadero, ¿sí? Va a haber selección múltiple y completa. Lo de siempre, ¿sí? Bueno, está bien, entonces si no tienen más otra duda, vamos a dejar hasta acá por hoy. Espero que estén bien, que pasen una buena Semana Santa, que puedan leer tranquilos, aprovechar y cualquier cosa estamos hablando, ¿sí? Voy a subir la clase de hoy y el proceso ya en breve también para que ustedes puedan ir haciendo. Que pasen bien, nos estamos viendo. Chao, chao.
Thank you.